historia, quizás quiero decirles que o de recalcar las propiedades de este parásito. Este parásito, por lo general, se encuentra viviendo o parasitando a los seres, a los cerdos, a los seres humanos que consumen agua y que consumen verduras como los nabos que crecen alrededor de las sequías o de los lagos. No sé si ustedes conocen esas algas que crecen a veces en las sequías y se conocen como la lulucha. Alguna vez la mamá de repente en casa les ha preparado las luluchas, que generalmente se capturan de estas partes, pero no quiere decir que son los únicos, porque hay alimentos, como por ejemplo frutas, como las guindas, las frutillas, las peras, que contienen quistes del parásito, que es el cicloinfectante, y el huésped lo adquiere consumiendo esta comida, no solamente procedente de los lagos, o sino el agua contaminada de estos lagos, de estas sequías. ¿Cómo ingresa al hombre? Como quiste. Aquí está. Ingresa a través de la boca con los alimentos, invaden, atraviesan todo el estómago, resisten y luego se dirigen directamente a la pared del colon. Una vez ingeridos, esa membrana de quistes que tenían se van destruyendo y de cada quiste emergerá un trofozoito en el intestino. Por eso es que decimos que esos trofozoitos luego que están en el intestino van a subdividirse, van a originar 2 células hijas y luego pasarán a quistes inmaduros y finalmente quistes maduros. El enquistamiento se produce en la luz intestinal del colon y los quistes se eliminan al exterior con las heces juntamente. Inmediatamente son infectantes. ¿Qué patología producirán? ¿Por qué será tan importante? Ya les he dicho que el sitio del cuerpo que más frecuentemente se infecta es el colon. Además, el ciego, el recto y el sigmoide. Los mecanismos patogénicos son mecánicos y líticos. 2 tipos de patogenia. ¿Cuál será la patogenia mecánica o el nivel mecánico? Como el parásito es tan mótil por sus cilias que tiene, que lo caracterizan, además de su tamaño grande, importante, hace que el movimiento del trofozoito choque con la pared de los intestinos y estimule el peristaltismo, de modo tal que no da tiempo a que se reabsorba las heces agua. No existe tiempo para la reabsorción acuosa y las heces son diarreicas. Esa es su acción mecánica. Su acción lítica es que como Balantidium coli posee la enzima hialuronidasa, además de otras enzimas histolíticas, también se observa gran eliminación de moco en estas heces diarreicas. Y si las lesiones llegan a los vasos sanguíneos, la diarrea contiene moco y sangre. En algunos casos, los parásitos no producen invasión y se van a reproducir en la luz intestinal. Y allá van a producir una inflamación de la mucosa colónica, del colon. En otros casos van a producir úlceras en las capas más profundas. Y muchas veces estas úlceras van a tener aspecto necrótico, de necrosis. También podemos decir que los trofozoitos que se encuentran en cualquier capa de la pared intestinal, incluyendo los vasos sanguíneos o linfáticos, pueden perforar esta pared, pueden llegar a perforar la pared intestinal y pueden invadir el apéndice. Y en este caso, las úlceras que van a ser a nivel del apéndice, necróticas y muy extensas. Y el cuadro puede ser fatal. El paciente inclusive puede llegar a morir. A diferencia de las amebas, muy raramente, se presentan casos
de diseminación extraintestinal, que los parásitos, estos Balantidius, hubiesen salido por fuera del intestino. Entonces, pero sin embargo ha existido. Puede registrarse, por ejemplo, balantidiosis genital, hepática y pulmonar. En los casos pulmonares, el parásito quiere decir que ha agarrado la vía sanguínea, hematógena o linfática, sobre todo en los ancianos que son pacientes de edad avanzada y generalmente ya tienen o son inmunocomprometidos, porque son diabéticos, tienen pocas defensas. En la franja etaria de la vejez, ustedes saben que las defensas disminuyen y se puede producir cuadros clínicos. Ahora, la mayoría de los casos, como son asintomáticos, cursan con diarrea y dolor cólico. En cambio, casos que son ya crónicos, estos síntomas pueden ser alternados, la diarrea, con deposiciones con sangre, mucosanguinolentas. Ahora, hay formas agudas donde se produce la disentería, similar a la producida por entamoeba histolítica. Hay rectitis, también puede haber con pujo, con tenesmo y con muchas deposiciones disentéricas acompañadas de dolores cólicos como retorcijones. Los síntomas generales, sin embargo, del parásito son los vómitos, la pérdida de la deshidratación, pueden acompañar a estos vómitos. A veces cuando el intestino se perfora, igual que en las amebas, se observan cuadros de peritonitis que ya pueden cursar con fiebre u otros síntomas generales más graves. ¿Cuál es el método de diagnosticar? Muy simple. La balantidiosis también requiere un diagnóstico con examen parasitológico directo o con examen parasitológico por concentración o utilizando tinciones inclusive. Se puede teñirlos con hematoxilina férrica y para investigación muchas veces se los puede cultivar. El diagnóstico, ya saben, establecemos con un poco de materia fecal donde vamos a observar las formas móviles, los trofozoitos, cuando las heces son diarreicas. Y cuando las heces son más sólidas, se pueden ver los quistes en las heces formadas. Si realizamos un método de concentración, ya no vamos a ver los trofozoitos. Lo que vamos a ver son los quistes. Por eso es que muchas veces, cuando hay sospecha de este parásito, se tiene que solicitar varias muestras en fresco seriadas. Y a eso llamamos coproparasitológico seriado, que puede venir el lunes, el martes y el miércoles, 3 días seguidos, y observar al microscopio. Antes podemos enriquecer y obviamente se puede también trabajar los métodos de concentración tradicionales. Algunos estudios, análisis como la rectosigmoidoscopía nos van a permitir que podamos observar las lesiones y las úlceras que causa este parásito, de donde también nosotros podemos obtener una muestra. Y obviamente, si queremos teñir las coloraciones en forma permanente, lo podemos hacer con hematoxilina férrica y también he dicho que se pueda cultivar en laboratorios de investigación, no en los laboratorios de diagnóstico. Epidemiológicamente hablando, este parásito predomina, he dicho, en zonas tropicales. También tiene prevalencia mundial, pero es muy baja, del 0.02 al 1%. Y se conocen prevalencias altas del orden del 20% en áreas donde es frecuente el contacto con cerdos, también en sitios donde las materias fecales están a la orilla de los lagos. La prevención será similar cuando se ven estas parasitosis. Hay que tratar evitar el factor de riesgo que lo constituyen las materias fecales de los cerdos, contaminando las sequias, por ejemplo. La balantidiosis en un principio puede ser asintomática.
Y ahí tenemos el tratamiento para la balantidiasis. En base, igual que para las amebas, al metronidazol, a las tetraciclinas, a la nitoxoxanida, no tienen o no se conocen casos de resistencia a estos antiparasitarios. Ahora, en la literatura que puedan poder encontrar en su libro y en otros, hay muchos esquemas terapéuticos. Por ejemplo, para el metronidazol, el tratamiento es de una dosis de 750 miligramos 3 veces al día, durante 5 días para adultos. Y las dosis para los niños son de 35 a 50 por kilo de peso en 3 tomas. En cambio, eso es para los metronidazoles. Para las tetraciclinas, la cosa cambia. 500 miligramos, 4 veces al día para adultos, y para los niños, 40 miligramos por kilogramo peso, en 4 tomas durante el día y durante 10 días. La nitoxoxanida también es un parasitario o antiparasitario de amplio espectro y puede ser una droga alternativa. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta de Balantidium coli, las haremos después. Vamos entonces a ver otros parásitos protozoarios que son de interés. Y son, por ejemplo, los conocidos con el nombre de coccidios. Y dentro de estos coccidios, nosotros tenemos a la Isospora belli. La Isospora belli. Vamos a postearles enseguida a la Isospora belli. Vamos a volver. Bien, muchachos. Entonces ahora vamos a ver estos coccidios, que también forman parte importante de los protozoarios y que quiero hablar con un poco más de detalle, porque con lo que ahora las personas viajan, emigran, etcétera, etcétera, tienen cada vez mayor oportunidad de conocer estos coccidios o coccidios agentes, coccidios de coccidiasis emergentes, como así se llaman, por las situaciones que les he dicho. Hay gente que escapa de las guerras, gente que justamente tiene acceso a contaminarse porque vienen de otros países con criptosporidios, con ciclosporiosis y con isosporiosis.
que son los de los cuales vamos a hablar. Estos coccidios, muchachos, vamos a poderlos ver nosotros cuando hablemos de las características de estos materiales parasitarios que hoy en día han vuelto a cobrar importancia. ¿Por qué han vuelto a cobrar importancia estos? Han vuelto a cobrar importancia ya que pertenecen a un reino, como son los protistas, donde existen en un subreino protozoa, en una clase apicomplexa, Esporozoea, con una subclase coccidia, que es desde donde yo voy a exigirles, un orden Eucoccidida y una familia Eimeridae. Entonces, los más importantes que vamos a estudiar justo van a ser estos de la familia Eimeridae, como los géneros Isospora y Ciclospora. Ahora, hay especies que son mucho más frecuentes y que se presentan más a menudo parasitando a los seres humanos, y son la Isospora belli y la Ciclospora cayetanensis. Cuando les he dicho que escriban 100 nombres de parásitos, ¿para cuándo les he dicho que tienen que entregar? Para el 10 de abril, ¿no es cierto, chicos? Me van a traer a la facultad hasta el 10 de abril ese trabajo, o el mismo 10 de abril, que creo que es día, ahorita les voy a decir, jueves 10 de abril, estamos hoy día a 3, la tarea va a ser para el próximo jueves. Hasta ese día quiero ver escrito a mano los nombres de 100 parásitos y repetidos 5 veces cada uno, para que aprendan a escribir. Los parásitos tienen que ser diferentes, no vayan a escribir entamueba histolítica 10 veces o 20 veces, no. Voy a contar, tienen que ser 100 parásitos. Con letra cursiva, como está acá, el género con mayúscula y la especie con minúscula. Recuerden eso de la taxonomía. Bien. Entonces, primero veremos dentro de estos géneros otros. La familia de los Cryptosporidium, con una especie importante que parasita al ser humano, Cryptosporidium parvum. Veremos qué caracteriza a Cryptosporidium parvum, que es uno, a Ciclospora cayetanensis y a Isospora belli. Estos son los agentes que quiero que se sumen al estudio de este año, de esta gestión 2025. También decimos que esta Cryptosporidiasis, como se llama, que están representados por el Cryptosporidium, se aloja este parásito, se aloja en el aparato digestivo y también en el aparato respiratorio de animales vertebrados. Dentro de los vertebrados está el ser humano. O sea que el CDC Atlanta ha posteado, por ejemplo, su ciclo vital. Miren, donde muestran estos denominados ooquistes, que son el organismo infectante, son introducidos junto con el agua contaminada, por lo general, atraviesa el estómago y se localizan en el intestino. Allá comienza su división hacia oocistos y luego pasarán, que son las formas infectantes, a los ooquistes. Entonces, ¿cómo se puede contaminar el hombre? Tomando el agua de charcos o de riachuelos, donde generalmente puede bañarse. Por eso es que se dice que esa gente que está migrando de un país a otro, caminando las grandes extensiones, encuentran a su paso charcos de agua o riachuelos donde se meten. Y allá tenemos toda esta serie de parásitos que hacen todo esto.
de ciclos, porque estos tienen un ciclo de autoinfección en el ser humano y otro en los caracoles. En los caracoles también existen los trofozoitos. Los trofozoitos como ciclos asexuales para pasar posteriormente, salir del caracol como merozoitos y obviamente llegar nuevamente a por fuera del caracol cuando contaminan las aguas a transportarse como gametocitos hasta llegar a cigotes. Y estos cigotes pasan a oquistes esporulados que luego van a ir a contaminar para volver a iniciar el ciclo. O sea, es bien complejo. Ocurre no solamente en el hombre, sino también en los animales y en los caracoles. Entonces, la infección que se produce invadiendo el epitelio de la mucosa del intestino delgado, generalmente lo realiza el parásito llamado Cyclospora cayetanensis, que es el agente causal de una diarrea agudísima. Y su afección se conoce con el nombre de isosporidiasis o isosporiosis. Esta infección es producida cuando se da la invasión de las células del epitelio del intestino delgado. Y el agente causal es un coccidio. Isospora belli produce esa diarrea con un síndrome febril. La diarrea es muy aguda y la eosinofilia que se produce es grande. Los eosinófilos, que son los que tratan de fagocitar, se muestran en el perfil hemático. Y así tenemos, por ejemplo, el ciclo vital para estas isosporas y obviamente los ooquistes, que son los esporulados. Estos son los que se ingieren, los esporozoitos, ingresan y en las heces se eliminan ooquistes maduros que luego por fuera hacen toda esta evolución. Ahora bien, los esporozoitos, tenemos aquí todo esto, que serían la fase asexual y la fase sexual es la de los gametocitos hasta llegar a ooquistes. También, al igual que Isospora belli, que es importante, tenemos a los Cryptosporidium. Y estos Cryptosporidium son más antiguos todavía. Se los conoce desde el 1907. Por primera vez, Tisser describió a los Cryptosporidium. Tienen papel patógeno más en animales que en el hombre. Sin embargo, en el año 76, NIM lo encontró en una biopsia rectal de una niña. Y en el 1982 vuelve a adquirir mucha importancia, porque no se olviden que en los años 80, en la década del 80, se descubre el SIDA. Y en todos estos pacientes sidáticos o PBBS, porque no hay que decir sidáticos, si existe hoy en día, ese es un término peyorativo, hay que decir PBBS, que significa paciente que vive con el virus del SIDA. Entonces, es a partir del 92 que en estos PBBS adquiere importancia el Cryptosporidium, porque se nota que la gran mayoría de Cryptosporidium encontrados era en pacientes con SIDA. Y así, es una nueva especie, es reconocida como patógeno, esa es su reseña histórica. También Isospora belli, lo mismo. Los primeros casos de isospora se describieron en el Brasil. Su biología, ooquistes de isospora, esporozoitos, trofozoitos, esquizontes y merozoitos. El ciclo sexual es ese. Y el asexual, cuando estos esporozoitos son liberados al intestino delgado, van a invadir las células del estómago, se van a los enterocitos, y allá se van a convertir en trofozoitos. Luego, estos trofozoitos van a pasar a merozoitos de primera generación y van a formar esquizontes de segunda generación.
Entonces, los esquizontes de primera generación pueden liberar a los merozoitos y los esquizontes de segunda generación, generalmente mediante su reproducción, que es la esquizogonia, van a liberar a merozoitos de segunda generación. Los de primera generación o los de segunda generación se van a diferenciar en microgametocitos y macrogametocitos. Y estos van a dar lugar a los microgametos que hemos hablado en el ciclo vital y luego a los macrogametos para que se forme el cigote. Y los cigotes se pueden aún más dividir en dos ooquistes como parte del ciclo sexual. El ooquiste atraviesa la pared delgada de los intestinos y produce la autoinfección criptosporidium. Y otros ooquistes salen con las heces y se conducen como formas infectantes. La reproducción generalmente de estos se da al interior de vacuolas que se conocen como parasitóforas, y estas están en células de microvelocidades. Estas vacuolas generalmente son intracelulares, pero a veces también son extracitoplasmáticas, quiere decir que están por fuera del citoplasma. También entre estos patógenos, conocidos como Cryptosporidium, Ciclospora e Isospora, existen diferencias en sus ooquistes. El de Cryptosporidium presenta el ooquiste va a presentar 4 esporozoitos y puede permanecer viable por muchos meses en el medio ambiente. Es muy resistente. La ciclospora, en cambio, se diferencia porque solo muestra 2 esporoquistes, cada uno con 2 esporozoitos, y permanece nada más que 1 o 2 semanas. La isospora presenta 2 zooquistes, 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos, y también puede permanecer en el medio ambiente por varios días hasta infectar a sus nuevos huéspedes. La patología del Cryptosporidium muestra generalmente en los pacientes con VIH, en los PBBS, que se han diseminado en la faringe, en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el íleon, en el colédoco, en el apéndice, en el colon se han encontrado, en el recto y en los pulmones, donde se ve que hay muchas lesiones histológicas porque se acortan las velocidades, se atrofian el aumento de tamaño de las criptas del intestino y observamos en las mucosas las láminas propias con infiltrados mononucleares. ¿Cuál es la parte del intestino más afectada? El yeyuno. El yeyuno es la parte más afectada. ¿Qué patología produce? Como están en el duodeno, que es el sitio de elección, la ciclospora, generalmente altera la absorción de los nutrientes. Produce eritemas, enrojecimientos, inflamación. En las biopsias se puede apreciar cómo se aplanan y se atrofian las velocidades de los enterocitos. También hay hiperplasia de las criptas. Otra situación es que pueda la isospora afectar al intestino delgado y generar reacción inflamatoria con abundantes eosinófilos. También tenemos que la mucosa intestinal se aplane y se necrose, y ahí las úlceras aparecen como necrosadas. ¿Qué otras manifestaciones clínicas son de interés? La diarrea. Cuando se presenta diarrea por estos coccidios, tenemos 5 a 10 disposiciones diarias, como mínimo. Muchas náuseas, acompañadas también de vómito. Generalmente, estas afecciones o infecciones se autolimitan. Quiere decir que aunque no demos tratamiento, están presentes 3 días y punto. En pacientes, sin embargo, que no tienen defensas, como los PBBS, los pacientes que viven con el virus del SIDA, o en ancianos
que están inmunocomprometidos porque tienen otras afecciones iatrogénicas, el cuadro puede llegar a durar hasta meses. Depende entonces del estado inmunológico del paciente. La isosporiasis se presenta siempre con eosinofilia, hasta de un 15%. Bien, el diagnóstico. Lo único que tenemos que encontrar, ya que todos tienen este común denominador, los ooquistes en heces, con las diferentes variaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí están, estos son los ooquistes de Cryptosporidium, estos pequeñitos que ven aquí. Así es como se observan en el coproparasitológico. Estos se pueden teñir con Ciel-Nielsen y se van a teñir de este color morado. Otras tinciones que se pueden emplear es la tinción de auramina-rodamina. También se pueden realizar, si no hemos encontrado, se pueden realizar otras técnicas inmunoserológicas en heces, como la ELISA de captura de antígeno, utilizando anticuerpos monoclonales y algunas técnicas de oro. Luego, la reacción, la PCR, la proteína C reactiva, y la inmunocromatografía también tiene, basada en anticuerpos monoclonales. También tiene técnicas inmunológicas. Isospora belli también está presente en las heces fecales, generalmente, así como les estoy mostrando, se observa en el método de la solución salina, un extendido. Ahora, si yo realizo métodos de flotación o de concentración de heces, puedo observar frotis de esas concentrados, donde vamos a ver los ooquistes teñidos con Ciel-Nielsen, por ejemplo, con la tinción de Ciel-Nielsen. Bien, el diagnóstico que les decía para Ciclospora cayetanensis también son las heces y las deposiciones. El examen parasitológico directo o métodos de concentración y de flotación son buenos. Acá tenemos el parasitológico directo, acá tenemos los ooquistes de Ciclospora cayetanensis. Y aquí teñidos, el mismo ooquiste, pero está teñido con Ciel-Nielsen. Tenemos también la prevención, que es muy importante. Hay que educar a nuestros pacientes respecto a la higiene personal. No pueden tomar agua sin hervir o correctamente sanitizada. No pueden eliminar inadecuadamente sus heces fecales. Tienen que tener también mucho cuidado cuando manipulan las heces de animales, las excretas de animales. Tienen que alejar a las personas infectadas de estos sitios. Hay que excluir a los niños infectados de sus labores hasta cuando les pase la diarrea. Y obviamente la recomendación más grande es que se debe hervir el agua de consumo, por lo menos durante 1 minuto, ya que los desinfectantes, les cuento que fallan, no eliminan los ooquistes, solamente el hervir el agua. Eso como medidas preventivas. Bien, ahí vamos a quedar y vamos a estar listos para ingresar al tema de helmintos, que vamos a hacerlo la siguiente clase. La próxima semana, el día que tengan que entregar la tarea. Voy a sacar un screenshot de las 75 personas que se han conectado y si tienen alguna duda, alguna pregunta, es momento de realizar. Tanto de los balantidiasis como de los criptosporidios, isosporas y ciclosporas, que son otros protozoarios. Doctora. María Elena, dígame. Doctora, buenas tardes. Acerca del trabajo, yo ya lo hice, dijo en letra cursiva y mostró en la pantalla, dijo parecida a esto, pero yo lo hice en carta. ¿Está igual, vale? Por supuesto que vale. La cursiva es en realidad letra de carta, pero hay una letra parecida que puede ser en tipo, ¿no es cierto? Cursiva, como les mostré en los libros, generalmente las ponen así.
parecida a la de imprenta, pero inclinada. Está bien, doctora, entonces vale, ¿no? Por Gracias, doctora. supuesto que vale, por nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, podemos quedar aquí. Juliana, dígame. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Una consultita. Como la siguiente clase vamos a entregarle la tarea de forma presencial, como indica la clase, ¿va a ser Sí. ese momento presencial o No, igual no, va a no, ser no. virtual? Pueden venir a dejar al concluir la clase porque yo no voy a estar para verlos presencialmente. Entonces, por favor, pueden dejar en mi oficina, en la decanatura, yo voy a encargar que reciban estos trabajos. Pero quiero que los representantes de curso, como tenemos 2 representantes de curso, o 1 creo que es, ¿no? El presidente y el vicepresidente. Son 2, ¿no, muchachos? Del 300. Sí, doctora. Recojan los trabajos y sean los encargados de traer. O pueden citarse a 1 hora en la facultad y estas personas van a traer a la decanatura. Tampoco quiero que vengan uno por uno a entregar. No. Ya, está bien, doctorita, muchas gracias. Entonces la Sí, clase se mantiene 10:30 entonces, ¿no? sí, 10:30 la clase. Ya, muchas gracias, doctora. Ya. Hasta luego, chicos.